Hola hermanos, que la paz del Señor esté con ustedes. ¿Por qué no se puede perder la salvación? La semana pasada hice un video hablando acerca de este tema, acerca de la salvación, y hicimos la pregunta: ¿por qué se puede perder la salvación? ¿Acaso se puede perder la salvación? Y esta es una pregunta muy importante porque es de consecuencias eternas, y es por eso que tenemos que, como cristianos, tenemos el deber de conocer qué es lo que Dios ha hecho realmente tocante al tema de la salvación. Ahora hay muchos malentendidos, y la razón por la cual estoy haciendo este video es porque he visto en muchos medios sociales, en muchos grupos cristianos, que hay una gran confusión acerca de este tema, el tema de la salvación. Hay muchos creyentes que creen, y pienso que han llegado a esta conclusión sinceramente, mas sin embargo están confundidos y creen que la salvación se puede perder. Pero eso no es realmente lo que la Biblia nos enseña. Pero hay muchos puntos de confusión. Primero que nada, pienso que el primer punto de confusión tiene que ver con el hecho de que hay mucha ignorancia bíblica. Hay mucha ignorancia bíblica. Hay una gran falta de entendimiento y discernimiento en la iglesia, y hay mucha inconsistencia en muchas de las creencias que muchos creyentes sostienen acerca de la Biblia y acerca de la salvación. Hay muchas contradicciones, y todo esto se debe a la falta de entrenamiento bíblico, a la falta de la sana doctrina. Esto es el resultado de la falta de buenos maestros, de la falta de pastores que estén equipados, que estén entrenados bíblicamente para abrir y discernir y poder enseñar la Biblia en una manera que es consistente con el testimonio de la Biblia. A lo que me refiero es esto: en la Biblia encontramos muchos pasajes que nos hablan acerca de los peligros de la desobediencia. Encontramos estos pasajes en el Antiguo Testamento, y los encontramos también en el Nuevo Testamento. Y estos pasajes no se pueden negar. La Biblia advierte al creyente de la desobediencia. La Biblia advierte al desobediente de las consecuencias de la desobediencia, de las consecuencias de desobedecer a Dios. Ahora, esto es importante porque estos son textos que hablan acerca de algo que es real, acerca de una verdad bíblica, el cual es que la Biblia habla acerca de las consecuencias de la desobediencia. Y esto se encuentra en el Antiguo Testamento y se encuentra en el Nuevo Testamento de la misma manera. La Biblia advierte al creyente del peligro
del peligro de la desobediencia, del peligro de la incredulidad, del peligro de perder la salvación. Tenemos que ser honestos con esta realidad. Ahora, tenemos que entender que es necesario para el cristiano tener un entendimiento sistemático de las Escrituras. ¿Qué es lo que esto quiere decir? Estamos refiriéndonos al hecho de que debemos de conocer la palabra de Dios de manera exhaustiva, conocer todo lo que la palabra de Dios habla y todo lo que la palabra tiene que decir acerca de las doctrinas esenciales para la salvación, cuál es en este caso la doctrina de la salvación y la doctrina de la seguridad del creyente. Esto es realmente importante para nosotros de entender, porque uno de los principios principales, una de las enseñanzas principales que todo cristiano debe de entender acerca de la Biblia, uno de los principios de interpretación esenciales para poder tener un entendimiento sano y correcto y congruente de la Biblia es que la Biblia no se contradice. La Biblia no se contradice porque la Biblia es la inspirada palabra de Dios, viene de Dios. Esta es la opinión de Dios. La Biblia es perfecta porque Dios nos la ha dado y Dios no es el autor de confusión. Dios no cambia su forma de parecer, Dios no cambia su pensamiento. Dios es el mismo ayer, ahora y mañana. Entonces tenemos que entender que un principio básico de interpretación bíblica es que Dios nunca se contradice. Ahora, con ese principio en nuestra mente, tenemos que venir y observar el hecho de que en verdad la Biblia nos ofrece textos en los cuales da claramente la advertencia al creyente de la desobediencia y del peligro de perder la salvación por causa de la desobediencia. Ahora tenemos que, en la luz de esos textos, también reconciliarnos con el hecho que la Biblia nos ofrece textos claros. La Biblia nos ofrece textos claros que nos dicen que la seguridad del creyente es algo cierto, que la salvación no se puede perder, que nos dice que estamos seguros en Cristo, que Cristo pagó por el pecado de su pueblo, por el pecado de aquellos que ponen su fe en Él y se arrepienten de sus pecados. La Biblia nos asegura también claramente que todo el que está en Cristo está absolutamente seguro. Por ejemplo, el Señor habló acerca de esto en Juan 10, cuando refiriéndose a sus ovejas, a su rebaño, el Señor afirma que ellos están en las manos del Padre y que de allí nadie, absolutamente nadie las puede arrebatar. Eso incluye a nosotros mismos. Por ejemplo, el apóstol Pablo le dice a los romanos en su carta en el capítulo número 8 que no hay nada en la creación que nos pueda separar del amor de Dios que está en Cristo Jesús. Pablo dice, ni la profundidad, ni la altura, ni la espada, ni la hambre, ni la persecución, ni ángeles, ni potestades, ni nada en la creación puede separarnos del amor de Dios que está en Cristo Jesús. El apóstol Pablo también le dijo a los corintios, en su primera carta, en el primer capítulo, les dijo a los corintios que Cristo era capaz de presentarnos delante del Padre en ese día sin mancha. El autor a los Hebreos dice que Él es capaz de salvar hasta lo más último. El Señor Jesucristo dice que todo el que cree en Él no caerá bajo condenación, pero ha pasado de la muerte a la vida. Entonces tenemos que reconciliar estos versos que nos aseguran la salvación
con los versos que nos dicen que hay un peligro de perder la salvación. Porque de otra manera tenemos una contradicción, y si tenemos una contradicción, ¿cómo podemos confiar en la Biblia? Si vamos a ser honestos y consistentes con la palabra de Dios y con el mundo. Si no podemos confiar en la Biblia, entonces no tenemos ningún fundamento para nuestra fe. Y como dijo el apóstol Pablo, si Cristo no ha resucitado entre los muertos, entonces somos dignos de lástima. Esto es un tema muy importante, hermanos. Es un tema absolutamente importante. Entonces, ¿cómo reconciliamos? ¿Cómo reconciliamos el hecho que la Biblia advierte el peligro de la desobediencia y las consecuencias de la desobediencia con el hecho que la Biblia también asegura la salvación para el cristiano en Cristo? Hay muchas cosas fundamentales aquí que tenemos que tener en cuenta. Otro principio de interpretación bíblica es lo siguiente. Interpretamos los pasajes oscuros, los pasajes que parecen ser difíciles, en la luz de los pasajes que son claros. Esta es una doctrina importante, es la doctrina de la perspicacia, que quiere decir que la Biblia habla con claridad tocante a los temas importantes, a los temas esenciales, son claros que hasta un niño los puede entender. Voy a usar un pasaje para armonizar estas dos cosas que parecen tener conflicto, estar en tensión. El hecho de que el creyente está seguro en Cristo y el hecho que la Biblia advierte al creyente también del peligro de la desobediencia y las consecuencias de la desobediencia, lo que se interpreta como la posibilidad de poder perder la salvación. Voy a usar un pasaje que es claro para mostrarnos cómo estas dos doctrinas están en perfecto acuerdo y se pueden reconciliar. La palabra nos dice, el apóstol Juan en su epístola, no en el Evangelio, pero en una de sus epístolas nos dice, salieron de nosotros, dice, porque no eran de nosotros, porque si hubiesen sido de nosotros, hubiesen permanecido con nosotros. Ahí en ese pasaje el apóstol Juan nos muestra la realidad de la seguridad del cristiano y la realidad de las consecuencias de la desobediencia. Porque el apóstol Pablo dice que la razón por la cual se fueron, la razón por la cual desobedecieron y dejaron de creer y cayeron en pecado y nunca más regresaron. Hay que hacer una distinción entre aquellos que caen en pecado y se arrepienten y regresan y son disciplinados, y aquellos que caen en pecado y nunca regresan y se pierden. Hay que hacer esa distinción. La distinción que el apóstol Juan hace es que se fueron y no regresaron porque no eran de nosotros. Esto quiere decir que nunca fueron realmente conversos. Recordemos que la Biblia nos habla acerca del hecho de la necesidad de ser nacidos de nuevo, ¿verdad? Ahora, uno de los problemas básicos por el cual hay mucha confusión y por lo cual hay muchas personas que creen y piensan que la salvación se puede perder, es porque tenemos un entendimiento erróneo de lo que significa ser salvos. Y cómo definimos la salvación y cómo definimos cuando una persona es salva. Una de las herejías que se ha importado de los Estados Unidos es la doctrina de aceptar a Jesús en el corazón como el medio para ser salvos. Esto es algo erróneo. Les reto, les desafío a buscar en el Nuevo Testamento un solo verso que diga que para ser salvos tienen que aceptar a Cristo en el corazón. No lo van a encontrar.
Porque la Biblia no habla acerca de aceptar a Cristo en el corazón como el medio de salvación. La Biblia habla acerca de la necesidad de ser nacidos de nuevo. Juan 3. Cuando este religioso, quien era un académico y un erudito de la Biblia, vino a ver al Señor Jesucristo, el Señor Jesucristo le respondió con estas palabras: a menos que un hombre sea nacido de agua y espíritu, no puede ver el reino de los cielos. Quiere decir, no puede creer, no puede ser salvo. ¿Cuál es la necesidad que Cristo pone delante del hombre? El hombre tiene que ser nacido de arriba. Eso es lo que el griego original indica. El hombre tiene que nacer de arriba, tiene que nacer del Espíritu. El agua representa la palabra de Dios y el Espíritu Santo, la obra redentiva de Dios, la regeneración del corazón del individuo. Para que el individuo pueda creer, para que el individuo pueda aceptar a Cristo, primero tiene que haber una obra sobrenatural, una obra supernatural que viene simplemente de Dios. Dios tiene que actuar. Entonces, una persona puede aceptar a Cristo, decir una oración, la oración del pecador, como le llaman. Pero eso no garantiza que esa persona sea salva. Ni tampoco debemos nosotros, como ministros de la palabra de Dios, garantizarle a una persona que si esa persona dice la oración, va a ser salva. La razón por la cual muchas personas llegan a esta conclusión es porque también han malinterpretado un pasaje muy importante en Romanos 10, donde el apóstol Pablo dice que si confesáramos a Cristo como Señor y creyésemos en el corazón, seremos salvos. Tenemos que entender que Pablo no está diciendo que el hecho de confesar a Cristo es lo que nos salva. Lo que Pablo está diciendo es que el hecho de que confesamos a Cristo es porque hemos creído en el corazón. Es la fe la que justifica al hombre delante de Dios. Esto está bien claro en Romanos 3, cuando Pablo explica esta verdad. Que el hombre es justificado delante de Dios no por las obras que hace, porque ninguna carne, dice Pablo, será justificada delante de Dios por medio de las obras de la ley. Pero el hombre es justificado, dice Pablo, por medio de la fe en Jesucristo, aparte de las obras de la ley. Eso no quiere decir que vamos a descuidar la ley, desobedecer la ley. La ley la obedecemos porque hemos recibido la salvación. Nuestra obediencia a la ley es la consecuencia de haber sido salvos. No es el medio de nuestra salvación, pero es la consecuencia, es el resultado de la ecuación. La ecuación es Cristo solamente. Cristo y las obras de Cristo solamente nos salvan. Entonces tenemos que entender que una persona puede orar para aceptar a Cristo. Se le puede decir que si pasa enfrente del altar va a ser salvo, pero esto no garantiza que sea esta la realidad. Nuestro Señor Jesucristo dijo que les conoceréis por el fruto. El árbol se conoce por el fruto. Entonces lo que se debe de decir y enseñar es a la persona que si hemos realmente creído, también en nosotros va a existir una nueva realidad. En nuestro corazón va a existir nuevos afectos, nuevos amores. Como nos dice Pablo en 2 de Corintios 5:17. Todo el que está en Cristo, nueva criatura es. Entonces es a eso a lo que tenemos que apuntarle al creyente. La suficiencia de Cristo para salvar y el fruto de esa salvación que debemos esperar como consecuencia de haber sido salvos. El creyente verdadero se caracteriza en esto, en que antes amaba su pecado, ahora ama a Cristo.
En que antes se deleitaba en las obras de la carne, ahora las obras de la carne lo enferman. Y a pesar de que es susceptible a las tentaciones de la carne, vive en agonía porque sabe que no debe, ya no quiere, pero aún está en este cuerpo de carne que es susceptible al pecado. Pero el creyente, la razón y el anhelo de su corazón es ser como Cristo. También el creyente verdadero se distingue en esto. Este es algo esencial para nosotros de entender, hermanos, en esta ocasión. Es esto. El creyente verdadero se distingue porque perseverará hasta el final. Esta es la realidad. Entonces, esto nos trae a esta conclusión. El que no es verdaderamente salvo caerá por el lado. Finalmente se dispersará y se perderá. Tenemos que entender que la Biblia permite, en la Escritura nos enseña la Biblia claramente que hay unos que llegan, hay unos que profesan, hay unos que creen intelectualmente, pero nunca son conversos. Y usualmente estos son confundidos con los creyentes verdaderos. Y es por eso que existe esa confusión, porque para ellos es esa advertencia de que si siguen en desobediencia, perecerán, porque nunca fueron salvos. Por eso el apóstol Pablo invita a los creyentes a examinarse a sí mismos, dice el apóstol, para ver si estamos en la verdad, para ver si estamos en Cristo realmente. Porque todo el que está en Cristo, este es el punto, es nueva criatura. Entonces, las personas que dicen que la salvación se pierde son víctimas de una mala teología. Son víctimas de un pobre sistema de interpretación bíblica, de un sistema deficiente que falla a ver y falla a darse cuenta que la Biblia no está llena de contradicciones, no hay contradicciones en la Biblia. Entonces, cuando vemos estos pasajes que dicen que todos los que están en las manos de Dios están seguros y que nada nos puede separar de su mano, eso se refiere a los creyentes verdaderos, aquellos que están en Cristo, que nunca podrán ser separados de Él. Ahora, esto no quiere decir que el creyente verdadero, porque está en Cristo, es libre de vivir y pecar y hacer lo que quiera, porque ya está vacunado. No, eso no es el entendimiento bíblico del creyente verdadero. Porque con la salvación, para el creyente verdadero también viene lo que se llama la santificación. Y la santificación consiste de la disciplina de Dios para sus hijos. En Hebreos 12 nos dice el autor de los Hebreos que Dios santifica y disciplina a todo el hijo que Él recibe. Entonces, el creyente verdadero se caracteriza que cuando él peca y cae, Dios se va a asegurar que él no permanezca mucho tiempo en ese estado pecaminoso. Si una persona persiste en su pecado y nunca se arrepiente y continúa sin ningún temor y remordimiento de su pecado, lo que eso indica no es que él sea un creyente y es carnal. Lo que eso significa es que él es un creyente falso, es un hipócrita que nunca ha conocido a Dios. Volvemos al punto. El tema de confusión, una de las grandes razones de la confusión que existe en la iglesia ahora en día es que no sabemos cómo definir cuando una persona es salva. Ese es el problema, porque tenemos muchas personas en las iglesias ahora en día que les dijeron que porque dijeron una oración y pasaron enfrente del altar ellos eran salvos.
pero nunca se arrepintieron y creyeron verdaderamente y fueron transformados por el poder del Espíritu Santo. Pero como les decimos que porque dijeron la oración eso garantiza que son salvos, es ahí donde está la confusión, porque tenemos estas personas que han creído y que han sido salvos, que viven como el diablo, pero como decimos que dijeron la oración y esa es la base en la que nos fijamos, entonces tenemos que encontrar alguna manera de darle sentido por el hecho de que viven como el diablo y son salvos. Y es por eso que el otro extremo surge. ¿Cuál es? Los que dicen que la salvación se pierde. Les quieren asustar a los que están en la iglesia perdidos con la amenaza de perder la salvación. Pero esto no es bíblico. La salvación no se pierde, pero si somos salvos, tenemos que temerle a Dios, porque Dios es un Padre fiel quien disciplina a sus hijos. La Biblia nos dice que si seguimos en pecado, no somos de Él. No es que fuimos salvos y la perdimos, no, nunca lo fuimos. Así es que esto es importante. Y espero que esto aclare algunas de sus dudas, porque he visto esto realmente y es preocupante, porque entiendan esto. Si ustedes no están confiando absolutamente en Cristo solamente, no en sus esfuerzos para permanecer salvos, no en su obediencia, nada de eso cuenta. Nada de eso cuenta. Lo único que cuenta es lo que Cristo ha hecho y nosotros conectados a Él por medio de la fe. La fe no en lo que nosotros podemos hacer, pero la fe en lo que Él ya ha hecho y en lo que cuando Él murió en la cruz, las últimas palabras que dijo eran estas. En el latín dice consumido es, quiere decir todo está hecho. Todo está hecho. Tenemos que confiar en Cristo solamente. Y como consecuencia, como el producto, el fruto, el resultado de esa salvación, la obediencia y el temor a Jehová. Pero no como el medio, sino como el resultado. Eso es importante. Por eso el apóstol Pablo le dijo a los filipenses, dijo, trabajad su salvación con temor y reverencia, porque es Dios quien obra para obrar y para desear. Eso es esencial. Entonces, tenemos que entender esto claramente. La salvación no se pierde, porque para perder la salvación primero tendríamos que deshacer lo que Cristo ha hecho. Y es imposible. Así es que tenemos que, para el cristiano verdadero, entender que si somos salvos, podemos esperar la disciplina de nuestro Padre, porque nuestra salvación va a ser seguida por la santificación y va a culminar en la glorificación en ese día cuando nos reunamos con nuestro Salvador. Así que la advertencia para nosotros es: la desobediencia va a traer disciplina, pero para el perdido la desobediencia va a traer la condenación, la maldición de Dios, y va a ser para siempre. Y ellos sí van a perder su salvación porque nunca la tuvieron. Y tenemos que entender esto. Así es que les pido y les doy gracias por la paciencia de haber visto este video. Voy a poner un enlace en la descripción para el video anterior donde hablé acerca de este tema también. Y les pido que si encuentran esto de ayuda y de edificación o conocen a alguien que necesite una aclaración en esta doctrina, les pido que compartan este video con ellos para que les ayude para entender sanamente que la salvación no se pierde. La gloria sea para Cristo, hermanos. Que la paz del Señor esté con ustedes
y la hermandad del Espíritu Santo. Muchas gracias. Que el Señor me los bendiga y me los guarde.